Vamos a la enseñanza. Hace 8 días, mis amados hermanos, estábamos hablando acerca de Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Quiero que habla por favor su Biblia nuevamente allí. Y vamos a leer el versículo 17 nuevamente. Dice, hablando del rey de Tiro, o el gobernante de Tiro, este hombre, en Ezequiel dice, a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón y a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por tanto, yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te expondré a vergüenza. Mire que estamos hablando del carácter que se desarrolló en este hombre, en el rey de Tiro. Es un carácter que se desarrolla en el ser humano y que también se dio en medio de la generación que vivió en los tiempos de Noé, por lo cual aquella generación fue destruida. E inevitablemente también en esta generación en la que nos encontramos actualmente, vemos que esto también se ha ido desarrollando y es algo tremendo y terrible. Y hablábamos de dos cosas, la hermosura y el resplandor. Dice, a causa de tu hermosura, a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. Y entendíamos hace 8 días que la palabra que ha sido traducida ahí como hermosura es la palabra yofí, que viene de la raíz hebrea yafá, yofí, yafá. Y esa palabra la describíamos como una cualidad o una virtud. ¿Para qué? Para reinar, para ejercer una dignidad. Y este rey, este gobernante, sin lugar a dudas, había sido investido con esa virtud, ¿sí? Para reinar, para gobernar. Pero entendíamos que como iglesia nosotros también tenemos esa misma virtud y que hemos sido llamados a tener una dignidad real, pero que la dignidad real que nos corresponde a nosotros es la dignidad de ¿quién? De un sacerdote, del sacerdocio. Y de hecho yo he hablado bastante de eso. Hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes. Recuerde que la Biblia enseña que todo lo que fue escrito respecto a Israel quedó para nosotros como ejemplo, puesto como un ejemplo, para que aprendamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, para que desarrollemos nuestro entendimiento. Para eso debemos tomar ejemplo de las cosas pasadas. Israel como pueblo fue llamado por el eterno Dios para ser un pueblo, un reino de sacerdotes, dice la palabra en Deuteronomio. Ustedes, le dijo el Señor a Israel por medio de Moisés, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Pero ¿qué pasó con Israel? Despreció su dignidad real, su dignidad de sacerdocio, de real sacerdocio, para desear la dignidad de reyes. Y por eso Israel terminó pidiendo un rey como lo tenían las demás naciones. Y por eso es que el profeta Samuel se encontraba muy oprimido, porque Israel pedía un rey para él, como pueblo. Entonces el Señor le dice al profeta Samuel, tranquilo Samuel, a usted no es el que le han despreciado, es a mí, porque yo soy el rey de ellos. Entonces déles un rey, tranquilo, están pidiendo rey, déles un rey, no hay problema, dales rey, pon sobre ellos rey. Y así fue. E Israel entonces renunció a su dignidad de real sacerdocio para ejercer una dignidad de real de reyes. Y ese es el problema, cuando renunciamos a nuestra dignidad y no entendemos a qué hemos sido llamados. Y lamentablemente usamos esa dignidad y la desviamos. Y por eso hoy la iglesia actual está despreciando su dignidad real de sacerdotes, porque el reino de sacerdotes está diseñado para servir
En cambio, el reino de reyes está diseñado para ser servidos. ¿Y qué más le gusta a la gente, al hombre? ¿Servir o que lo sirvan? Ser servido. Y el mismo Señor fue ejemplo de servicio. Él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y por eso cuando Él vino como siervo y se entregó como un servidor para nosotros, y es el ejemplo que tenemos que seguir hasta ahora. Pero luego Él vendrá como rey. Y estamos renunciando a nuestra dignidad de sacerdotes sencillamente para irnos detrás de una dignidad de reyes, porque no queremos servir, sino ser servidos. Y lamentablemente eso es lo que nosotros, o es lo que está evidenciando hoy en la iglesia. Entonces la palabra que fue traducida ahí como hermosura en su Biblia es la palabra iofí, que viene de la raíz de yafá, que es esa virtud para reinar o ejercer el reinado para el cual uno está dispuesto. En nuestro caso, como iglesia, estamos dispuestos para hacer ¿qué? Sacerdotes. Todos somos un reino de sacerdotes. Todos nosotros como iglesia fuimos llamados a ser sacerdotes. Usted es sacerdote, yo soy sacerdote. Todos somos sacerdotes. Somos servidores del Señor. Amén. Amén, iglesia. Entonces, eso es lo que debemos entender dentro de este Ezequiel capítulo 28, versículo 17. De hecho, yo les leía ahora un texto de Salmos, allí en el libro de los Salmos, el 45, cuando dice el 45, versículo 2, dice el versículo 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canción, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cuál palabra cree que aparece allí en hermoso? Pues la palabra de la raíz que yafá, hermoso. Es decir, que sobre Yeshua se dio una dignidad de gloria para reinar. Y a pesar de él tener la dignidad de gloria de reinar, porque él es el rey de reyes y señor de señores, él mismo fue ejemplo de venir ¿a qué? A servir. Eres el más hermoso, es decir, sobre ti está la virtud de gloria, sobre ti está la mayor virtud de gobierno. ¿Sobre quién está la mayor virtud de gobierno y de autoridad? Sobre Yeshua. Por eso dice: eres el más hermoso. Cuando dice que eres el más hermoso, no está hablando de lo bello físicamente que pudo haber sido Yeshua. De hecho, cuando él fue llevado al madero, toda su hermosura había desaparecido. Dice que no se halló en él, ¿sí?, ningún tipo de hermosura, porque no fue recibido con esa dignidad, no fue recibido por eso fue despreciado. Por eso dice despreciado entre los hombres, cuando él era el más que hermoso. Pero esa palabra yafá, dignidad para reinar. Obviamente él es el único que tiene la dignidad para reinar como ¿qué? Como rey. Amén. Él es el rey de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus sacerdotes. Aleluya. Qué gloria ser reino de sacerdotes en el reino de nuestro rey. Amén. Es un gran honor ser los sacerdotes del rey. Es una grande bendición. Y por eso dice allí: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es decir, es el que la mayor cualidad, la mayor virtud de reino la tienes tú, Señor. Él es el que tiene esa virtud. Pero a veces los hombres nos queremos apoderar de la virtud del Señor para ser nosotros quienes reinemos. Eso es lo que pasa comúnmente, frecuentemente, lamentablemente. Teníamos la otra expresión allí, que es la expresión esplendor, donde dice: a causa de tu esplendor. ¿Dice su Biblia esplendor o cómo dice? Esplendor, resplandor, ¿cómo dice? Esplendor, ok, es como la palabra común que traducen ahí. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y entendíamos también esta palabra, la palabra esplendor o resplandor, ¿sí?, como iluminación, que aparece allí, es la palabra ifá, que viene de la raíz yafá, que es un poco diferente a la primera, yafá. La segunda es yafá, la palabra ifá. Y esta palabra esplendor, que ha sido traducida como esplendor,
es una virtud tremenda que tiene que ver con el conocimiento profundo o certero. Es el conocimiento de la verdad. Y hacia eso tenemos que ir. Es decir, que este hombre, el gobernante de Tiro, tenía unas cualidades tremendas que el mismo Señor le había dado. Pero este hombre las usó para su propio ego, para su propio servicio, para exaltarse a él mismo. Con la primera, con su hermosura, se enalteció su corazón. Se volvió orgulloso, se elevó. Y con la segunda, Ifá, ¿sí?, se corrompió lo más glorioso, la sabiduría. Recuerde que Jochma, sabiduría en hebreo, Jochma es esa virtud que tiene el ser humano para saberse guiar, para guiarse correctamente en la vida, para entender cuál es el camino correcto. Porque comúnmente para el ser humano, su camino correcto no es el camino de Dios. Los seres humanos comúnmente tienen una equivocación en sí, por naturaleza. Por eso dice la palabra que le dice el Señor, dice a través del profeta: tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Y por eso dice la palabra: hay camino que al hombre le parece que es ¿qué? Recto, pero es camino de ¿qué? De muerte. Entonces Jochma, la sabiduría que Dios ha depositado en nosotros, es la que nos permite entender cuál es el camino correcto en verdad. A mi juicio, a mi parecer, este es el camino recto. Pero puedo estar sufriendo de una situación de trastorno, viendo un camino correcto que no lo es. Pero cuando en mí está Jochma, está la sabiduría de Dios, no voy a tener duda de saber cuál es el camino correcto. Y hay un solo camino correcto y recto. ¿Cuál es? Yeshua, nuestro Mesías. Ojo, Yeshua no es un camino. Yeshua es el camino. Ojo con eso. Él es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Todos los demás caminos, que son muchos, todos llevan y confluyen en el mismo lugar: la perdición, la condenación. Entonces Yeshua no se mostró ahí como un camino más para elegir. No, Él es el camino, el único que lleva a la vida eterna. Y por tanto, el conocimiento Jochma es ese conocimiento que nos permite entender que solo Yeshua es el camino correcto, es el camino recto, y que hay que aprender a andar por medio de Él, como Él anduvo. ¿Por qué la gente no acepta que Yeshua sea el Mesías? ¿Por qué desprecian ese camino? Porque han pervertido su Jochma, su sabiduría, la sabiduría que les permite entender el camino recto. Y cuando se pervierte o cuando corrompemos la sabiduría, que fue lo que le pasó a la generación de Noé, una generación que dice la palabra que se corrompió delante del Señor, por lo cual fue destruida, porque corrompieron la sabiduría que Dios les había dado para ese entonces. Y hoy está sucediendo lo mismo. El ser humano corrompe la sabiduría que le ha sido dada. Esa sabiduría que debía acercar al hombre a Dios por medio de Yeshua, la usa de manera corrupta. ¿Para qué? Para alejarse. Entonces usamos la sabiduría, en vez de acercarnos a Dios, la usamos para volvernos en contra de Él. Y les ponía un ejemplo. Es como los soldados de la patria, que se les dan las armas para defender al pueblo, pero después toman las armas para atacar al mismo pueblo. Se les entregaron unas armas para defender al pueblo, no para atacarlo, no para que volvieran sus armas contra el pueblo. Eso es lo que pasa. Entonces, esa Ifá nos desarrolla ese profundo conocimiento que tenemos a través de ¿qué? De la Torah de Dios, como lo veíamos hace 8 días. Es la Torah que viene como ese resplandor sobre nosotros. Pero cuando nosotros no usamos correctamente ese conocimiento, es donde empezamos a corromper todo lo que tiene que ver con la sabiduría. Y nosotros estamos llamados a entender la verdad de todo esto en cuanto a la sabiduría, ¿sí? Y eso vamos a seguirlo viendo el día de hoy. Yo les decía a ustedes que cuando nosotros leemos ese versículo de Ezequiel,
que acabamos de leer, Ezequiel capítulo 28, versículo 17, esa palabra ifá, esplendor, que aparece ahí en su Biblia, en hebreo ifá, fue traducida al griego, al idioma griego, en una traducción que se conoce como Septuaginta. Fue traducida con la palabra epistemé. Dentro del concepto griego, dentro del pensamiento griego, en la antigüedad, epistemé tenía que ver con ese conocimiento, era como el mayor conocimiento de todos, el más grande de los conocimientos. Por eso es que cuando los traductores de la palabra, que estaban traduciendo del hebreo al griego, se encontraron con la palabra ifá, usaron la palabra epistemé para dar a entender ese conocimiento profundo, ese conocimiento grande, amplio, certero, el conocimiento de las cosas. Y cuando nosotros empezamos a buscar esa palabra epistemé, ¿sí?, también en las escrituras, dentro de los escritos que hicieron los mismos apóstoles, pues encontramos algunas cosas. Veamos el primer ejemplo, Marcos capítulo 14, versículo 68. Aunque hace 8 días vimos también un ejemplo, ¿no?, de eso. Marcos capítulo 14, 68. ¿Por qué hay que acudir al texto griego? Porque recuerde que la mayoría de los escritos de lo que comúnmente llamamos Nuevo Testamento fueron escritos ¿en qué idioma? El griego. Entonces uno tiene que ver qué palabra se usaba en el hebreo, cómo se tradujo al griego y luego cómo los mismos apóstoles usaban esa palabra en griego. Por eso les hago toda esa cadena, y no lo hago para enredarlos, no lo hago para mortificarlos, sino para ampliarles el conocimiento. Amén. Porque algunos dirán, es que el pastor que habla en hebreo, habla en griego, solo falta que hable en chino y en alemán, y ahí sí nos terminamos de completar. No, yo no lo hago para que se enreden, sino para poderles mejorar el entendimiento. Mire lo que dice Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Ahí encontramos una situación bien particular de lo que sucedió con Pedro. ¿Ok? Y dice la palabra, versículo 66. Y estando Pedro abajo en el patio, apareció una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro calentándose, pues en medio del fuego, después de mirarlo fijamente, dijo: también tú estabas con ese Yeshua el Nazareno. Tú estabas con ese. Pero Pedro negó diciendo, ojo, mire lo que dice Pedro, y acá vamos a entender algo respecto a lo que él dice. Dice, pero él negó diciendo, no le conozco, ni sé qué es lo que tú dices. Y salió afuera de la entrada. Esto es un episodio que se da y se suscita precisamente después de el Señor Yeshua haber sido arrestado por los fariseos, haber sido llevado a un juicio que se le hizo el día de su captura, para posteriormente llevarlo al madero. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor es capturado. Entonces Pedro ve que se llevan al Señor y le empiezan a hacer un juicio indebido, ¿no? Le hicieron incluso al Señor, y él trata como de seguir de lejos, ¿no? Y está ahí como viendo a ver qué es lo que sucede con el maestro. Y de repente una de las empleadas, una de las criadas, una servidora del sumo sacerdote, nada más y nada menos, de uno de los que estaba llevando a cabo el juicio de Yeshua, se queda viendo fijamente a Pedro. Y de repente a la gente que estaba allí, el alboroto, la multitud que estaba allí, dice, este también era de ellos, este es de los seguidores del Nazareno, mírenlo. Y cuando Pedro se ve descubierto por todos los que estaban allí, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Inmediatamente, ¿qué dijo? ¿Sí? No le conozco, ni sé, ojo, ni sé. Ahí está la palabra epistemai. Ni sé, una negación de la verdad total. Ni sé qué es lo que tú dices, y salió fuera de la entrada, se escurrió, se fue. El mismo Pedro que
horas antes o momentos antes le había dicho al Señor: Señor, mi vida pondré por ti. El mismo Pedro que le estaba diciendo: Señor, no te hagas ese mal a ti mismo. No permitas que te hagas, no te entregues, no te hagas esto. Y el Señor le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. Imagínate, ¿sí? Apártate. Estás siendo un adversario. Te estás oponiendo a la voluntad del Padre. Imagínese, el mismo apóstol Pedro estaba allí oponiéndose a la voluntad de Dios. El Señor va ante su Padre y le dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí está Pedro, no entendiendo que la voluntad de Dios estaba allí en marcha. Era necesario que Él fuera entregado por todos nosotros para perdón de pecados. Y está Pedro diciéndole: no te hagas ese daño. Y el Señor le dice: apártate de mí. Y el mismo Pedro le dice: Señor, mi vida pondré por ti. Mi vida daré por ti, Señor, si es necesario. Y el Señor, ¿qué le dice? Ay, Pedro, ay, antes que suene el gallo. Y ese gallo no era un kikiriki, no un gallo, un animal, en realidad. Antes que suene el gallo, antes que toque el gallo, ¿sí? El gallo era una cuestión de llamado que se hacía en la ciudad por las madrugadas con el sonido de trompetas, ¿sí? Antes que suene el anuncio, que se llama así, el anuncio de gallo, ¿sí? Por eso la famosa misa de gallo. Esas son tradiciones romanas en realidad, ¿sí? Ellos recuerden que Jerusalén está bajo el dominio de Roma. Entonces sonaba el gallo, sonaba, no era que cantaba el gallo allá y empezaba, no. Entonces, antes que suene, tú ya me habrás negado 3 veces. Imagínense. Y precisamente así sucedió, y después se escuchó sonar el gallo, ¿ok? Ese llamado, esas trompetas, eso que se hacía allí del gallo. Entonces dice aquí, lo más tremendo es que él dice: no le conozco ni sé. Mire cómo Pedro había entendido una verdad profunda. Cuando el Señor, el Mesías, estuvo predicando, dice la palabra que el Señor había hecho un gran milagro y había multiplicado panes y peces. Había multiplicado y había dado comida a multitudes. Luego las multitudes se fueron, pero regresaron. Y dice que buscaban al Señor. Pero la palabra dice que lo buscaban ¿por qué? Por el alimento. Le buscaban por el alimento. Y cuando el Señor vio las multitudes que venían nuevamente a Él, porque así se comporta la multitud no busca el rostro de Dios, sino que busca las manos de Dios. La multitud viene es para que le hagan milagros. Y si le hablan de milagros, si le hablan de señales y le hablan de todo esto, ahí sí está la multitud. Entonces, cuando el Señor vio a esa multitud que había sido alimentada, empezó a hablarles una palabra dura y fuerte. Tanto que los mismos discípulos dicen: uy, pero dura. No, dura es esa palabra, ¿quién la podrá soportar? Y dice que cuando el Señor empezó a confrontar la multitud, toda esa muchedumbre empezó a ¿qué? A irse. Porque solamente iban detrás de ¿qué? Del pan, del alimento, que me den, del milagro. Aquí vengo, Señor, mi milagrito, pacto para mi milagro. Y así es la multitud. Por eso usted ve que la mayoría de personas actúa de esa manera, porque la multitud actúa por necesidad, mas los hijos de Dios actúan por convicción. Yo soy hijo de Dios por convicción. No necesito que me prometan absolutamente nada de milagros, ni nada que Dios me va a dar algo. Solamente me basta con la gracia de la salvación del eterno Dios. Amén. Y esa es la convicción que tenemos. Ahora, que el Señor hace milagros, claro. Nuestro Dios es poderoso. Él es el hacedor del universo. Cosas grandes y maravillosas hace el Señor en nosotros. Y el mayor milagro que hace es la salvación que nadie puede dar. Amén. Entonces, claro, hizo el Señor un milagro, inmediatamente empezaron a buscarlo por el milagro. Qué tristeza cuando la gente solamente busca al Señor por el milagro. Y cuando viene aquí la gente y empieza el Señor ahora sí a confrontarlos por la palabra, entonces me imagino que
ya se aburrieron. Ay, no, pero este hombre está hablando mucha cosa muy tremenda, ya nos está exigiendo, ya está demandando, ya está enseñando otras cosas. ¿Dónde está el pan?, preguntarían algunos. Y lamentablemente fue así. Y la multitud se fue. Y el Señor, al mirar la actitud de la multitud, se pone a mirar a los discípulos y le dice a ellos: y si alguno de ustedes también se quiere ir, bien pueda, vea, ahí está la puerta, váyase. ¿Se imagina al Señor como pastor? O sea, si Él fuera pastor en este entonces, usted se imagina ahí el Señor predicando: y los que quieran ir, váyanse de aquí, no los quiero ver. No, no creo que fuera una iglesia de multitudes. Y Él le dijo a sus discípulos: y los de ustedes, los que están entre ustedes, también se quieren ir, se pueden ir. Y es cuando Pedro, entendiendo una verdad profunda, una verdad que es la base del evangelio, dijo Pedro: pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pregunta: ¿Pedro era consciente que solo el Señor tenía palabras de vida eterna? ¿Había entendido ese conocimiento profundo? Lo que quiero mostrarles es que de nada sirve tener el conocimiento profundo, epistemai y ese conocimiento que el Señor da, porque ese conocimiento profundo es el que nos lleva hacia la sabiduría, a actuar ¿qué? Rectamente. En ese momento la sabiduría de Pedro fue agraciada, fue glorificada por ese pensamiento, por esa revelación tan profunda, que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién está la vida eterna? En Yeshua. Eso lo entendía. Pero ¿de qué le servía ese conocimiento profundo si luego, cuando tuvo que ponerlo en práctica, usó el mismo conocimiento pero a la inversa, para negar? Y mira lo que dice allí: por eso, no le conozco ni sé qué es lo que tú dices. No sé. Hubo una negación categórica. Epistemai, ¿sí? Negó, ¿sí? Me epistemai, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no tengo ningún tipo de conocimiento sobre aquel hombre. Y cuando debió usar el conocimiento que le fue dado, no, antes lo usó para negar. Qué tristeza. ¿Qué pudo haber en el corazón de ese momento de Pedro luego? Eso era para uno suicidarse. Recuerde que el Señor les había dicho el Señor a sus discípulos: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Le negaré. No sé si esas palabras luego retumbaban en la vida de Pedro. Eso era para uno morirse. Sin embargo, gloria a Dios que Pedro no tomó el camino que tomó Judas. Si nosotros vemos, nos muestran la humanidad de los discípulos. A veces queremos ver los discípulos como cosas por allá, sayayines, no sé, o sea, una cosa, sí, no, de verdad, una cosa toda rara, como que eran hombres que andaban por encima del piso 10 centímetros, levitaban, ¿no? Y sacaban el poder de quién sabe, y ahora ¡puf!, recibe, ¡puf! No, nada de eso. Nos muestran la humanidad de ellos. Lo que estaba enfrentando Pedro era lo mismo que estaba enfrentando ¿quién? Judas. Ambos le habían negado de diferentes formas, pero el uno tomó el camino equivocado. Afortunadamente Pedro pudo corregir su camino. Sin embargo, ¿cómo estamos usando nosotros nuestro conocimiento profundo de las Escrituras? ¿Cómo estamos usando eso nosotros? Tenemos el conocimiento, pero en el momento de ponerlo en práctica, ¿lo estamos haciendo? De nada sirve tener un conocimiento profundo. Y si hay algo que caracteriza a esta congregación, es el conocimiento profundo de las Escrituras.
Pero nada sirve si en el momento de la práctica no se ponen al servicio de lo que deben ser. Por eso yo les digo, mis amados, cada persona que llega a este lugar o que nos ve, empieza a ser responsable de una verdad tremenda. Somos responsables delante del Señor. Y Pedro era responsable. A él se le habían revelado varias cosas. ¿Quién le reveló a él que solamente el Señor era la fuente de vida eterna? Pues el Padre. Así como también una vez cuando el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y empiezan a decir: no, pues uno dice que tú eres un profeta, que tú eres por aquí, por allá. Y empiezan a decir una cantidad de cosas. Y el Señor luego le pregunta: bueno, ¿y eso es lo que dicen los hombres? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y se levanta nuevamente ¿quién? Pedro. Oh Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, eso no te lo reveló ningún hombre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es ese conocimiento profundo. Pero ¿de qué sirvió todo ese conocimiento profundo que él tenía si a la hora de actuar, a la hora de llevarlo a su vida práctica, no lo tomó? ¿De qué me sirve a mí saber tanto de Biblia, tener tanto conocimiento y de cómo funcionan las palabras hebreas y griegas y la raíz y todo esto? Y están allí, wow, tremenda enseñanza, gloria a Dios. Cuando voy allá afuera, donde me tengo que enfrentar a las cosas, eso no sirve de nada. No estoy diciendo que hay que despreciar el conocimiento profundo de las Escrituras. De hecho, el Señor nos invitó, ¿sí? Escudriñen las Escrituras. Pero eso tiene que verse reflejado. Y en el momento decisivo, Pedro no lo hizo. Claro, este es un Pedro. Luego vemos cómo este Pedro va siendo transformado. Luego vemos a un Pedro valeroso que se levanta y empieza a dar testimonio ante miles. Ya no le teme a que lo maten. Ya el conocimiento profundo se había vuelto en él vida. Y el conocimiento del Señor se tiene que devolver en nosotros vida. Amén. Aún, mire lo que dice la palabra respecto a otro apóstol, el apóstol Pablo. Hechos 19. Versículo 13 dice acá: algunos, viendo que el Señor hacía unos milagros muy grandes por medio del apóstol Pablo, indudablemente el apóstol Pablo tenía el don de los milagros y de sanidad, y eso no lo ponemos en duda, y Dios hacía grandes señales por medio de este apóstol, el apóstol Pablo. Dice el versículo 13 que estos, viendo todo lo que Dios hacía por medio de la mano de Pablo, dice: entonces algunos judíos exorcistas que deambulaban intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre aquellos que tenían espíritus inmundos, diciendo: yo los conjuramos o los conjuro por Yeshua, el que Pablo predica. Eso de hacer milagros es como muy tentador y a la gente como que le gusta. Ahora, el apóstol Pablo fue dotado con una medida especial de esto, por lo que el Señor estaba haciendo a través de él. Y no era fácil. Y a veces algunos quieren tener el don de Pablo, pero pregunto yo, ¿estarían dispuestos a pagar el mismo precio que él pagó? Algunos quieren es el don de sanidad y milagros para que los alaben. Pero ¿cuántos quieren vivir un ministerio como el que vivió el apóstol Pablo? Un ministerio en el cual fue seguido, fue perseguido, fue calumniado, fue señalado, fue azotado. A donde quiera que llegaban, al pobre le daban. Sí, donde iba, ahí lo garroteaban. Lo mandaron a prisiones. Mucho tiempo en prisión estuvo. Yo creo que se conoció todas las cárceles de entonces, del Asia. Mantenía de cárcel en cárcel. Y aún en las cárceles predicaba. Era azotado, era herido. A veces lo dejaban casi muerto, dice la palabra.
Hubo con momentos donde quedó casi muerto Pablo y situaciones bien tremendas las que él tuvo que vivir, porque el Señor tenía un plan y un propósito especial por medio de este hombre. Entonces dice acá que al ver algunos cómo Dios usaba a Pablo y cómo Pablo era un instrumento usado por el Señor para hacer grandes milagros, y veían que Pablo mandaba a los espíritus inmundos a salir de las personas en nombre de ¿quién? De Yeshua. Ahí yo quiero aclarar eso. Nosotros no estamos llamados a pelear con los espíritus inmundos o los espíritus malignos. Si una persona está poseída, lo que debe hacer la persona es que ordenarles a los espíritus que salgan. Eso es lo que hacían ellos. Ellos no se ponían a explotarlos, a atarlos, a sujetarlos. Pablo: no, te sujeto, te ato, te exploto y te pisoteo. No, te ordeno que salgas ahora. Y dice que salían, porque Dios el Eterno nos ha dado a nosotros ¿qué? Autoridad. Ahora, ¿a quién se le ordena que salga? Pues al demonio, al espíritu inmundo que está allí, o a los demonios, a los espíritus inmundos. Pero se les ordena que salgan de la persona sobre la cual están ejerciendo autoridad. Pero yo veo que en las iglesias están acostumbrando a sacar demonios de los que no están endemoniados. Como yo coger a Fernando: venga Fernando, ahora en el nombre del Señor todo espíritu inmundo fuera. Pero si él no está endemoniado, uy, qué pastor tan tremendo, está haciendo liberación. Pero ¿cuál liberación? ¿Acaso él está endemoniado? Los endemoniados tienen un comportamiento común. Comúnmente a los endemoniados los tenían que mantener con grillos, con cadenas. Su actitud comúnmente era de hacerse daño a ellos mismos, ¿sí? Al cuerpo pues en el que están. Algunos mantenían en los sepulcros, en los desiertos, desnudos. Y muchos de esos endemoniados vemos en nuestra ciudad, ¿sí? Usted pasa y ve una persona, ¿sí?, por la calle, que nosotros comúnmente decimos que está loco o cualquier. Esos son personas que están endemoniadas. El problema es que nosotros no podemos estar echando espíritus inmundos a todo el mundo, porque si la persona luego no acepta el plan del Señor para su vida, pues su situación viene a ser ¿qué? Peor. Entonces yo veo que en la iglesia: ahora todo espíritu inmundo fuera. No, el Señor no echaba fuera demonios, ni los discípulos echaban fuera demonios de manera general, ¿sí? En medio de una multitud, ahora fuera. No, frente al endemoniado le ordenaban a los demonios que salieran del endemoniado específicamente. Amén. ¿Me hago entender? Pero uno ve que desde una plataforma se para un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, el que sea, y empieza: ahora fuera, fuera. ¿Fuera quién? ¿Los asistentes o qué? Fuera, fuera, ahora te explota. ¿A quién? Entonces hacer eso de manera general es muy sencillo. Pero ellos se enfrentaban realmente a los endemoniados. Por eso le traían endemoniados, le ponían al Señor endemoniados y a sus apóstoles endemoniados. Ahí lo tenía enfrente. ¿Quiere sacar demonios? ¿Quiere demostrar que usted tiene poder? Pues váyase para el psiquiátrico. Mire todas esas personas que están en la calle en esas condiciones, deambulando casi desnudos, golpeándose en la cabeza. Ahí están, siendo atormentados por los demonios. Ahí están los endemoniados. A eso sí no se les enfrentan. Y estos eran igualitos, los de acá que nos habla el libro de los Hechos. Al ver que Pablo sacaba, decían: uy, tremendo, uy, ese poder, uy, mire eso, uy, ese poder lo podemos usar para sacarle plata a los demás. Así piensan muchos. Entonces dice acá: entonces algunos de estos judíos, ¿sí?, intentaban hacer una especie de exorcismo invocando el nombre del Señor, porque veían que Pablo les ordenaba a los demonios que salieran del cuerpo de una persona en el nombre de ¿quién? De Yeshua.
Es más, ni siquiera los envían los abismos, ¿no? Porque nosotros no tenemos la potestad para enviar los demonios al abismo. De hecho, los demonios tienen su tiempo en el que van a ser enviados a los abismos. El único que tenía la potestad de enviar demonios al abismo, ¿quién era? Yeshua. Por eso cuando los demonios con el endemoniado gadareno, cuando vino allí el endemoniado, cuando él vino hacia el endemoniado, los demonios le dijeron: por favor, no nos envíes al abismo porque aún no ha llegado nuestra hora, todavía no es el tiempo. Mire que ellos saben que en algún momento van a ser ¿qué? Lanzados. Cuando el Señor dé la orden en el regreso de su Hijo, el Mesías, cuando sea dada la orden, todos los demonios juntamente con Satanás van a ser atados y echados ¿a dónde? Al abismo. ¿Que hay demonios en el abismo? Claro, los que Dios confinó y los que enviaba el mismo Yeshua al abismo. Aquellos dijeron: por favor, con nosotros no. Pero Pablo no enviaba al abismo a nadie, sencillamente les ordenaba que ¿qué? Salieran. Por eso es que los demonios salen y luego ¿qué? Regresan. Si se fueran todos al abismo, pues ya no habrían demonios. Si nosotros tuviéramos la potestad de echar a los demonios al abismo, pues sencillamente dijéramos: ahora ordeno en el nombre del Señor Yeshua que todos los demonios que existen en el mundo se vayan al abismo. Ya. Y libres de demonios. Pero por eso ellos vuelven. Por eso el Señor dice que salen, pero ¿qué? Vuelven, porque no es que los echemos al abismo. Nosotros no tenemos esa potestad. ¿Tenemos autoridad sobre los demonios? Sí, para expulsarlos, para reprenderlos. Eso es lo que significa reprenderlos, expulsarlos, ordenarles que dejen a una persona. Y eso es lo que veían aquellos. Entonces sí tenemos autoridad sobre los demonios. Esa autoridad, sacarlos. Entonces cuando veían que hacían esto que Pablo hacía, ellos quisieron hacer lo mismo. Y dice la palabra aquí, sigue diciendo, versículo 14: y esto hacían 7 hijos de un tal Seba, que era sumo sacerdote. Era un sumo sacerdote judío. Mire, eran los hijos de un ¿qué? De un sumo sacerdote. Y ellos quisieron tomar esa autoridad que no tenían, porque usaban el nombre del Señor por usarlo, porque ni siquiera creían que Yeshua fuera ¿quién? El Mesías. Solamente usaban el nombre del Mesías por lucro. Usaban el nombre del Mesías para su beneficio. ¿Cuántos hay que usan el nombre del Señor solamente para su beneficio? Realmente no tienen ni siquiera temor de Dios. Y dice entonces la palabra acá, el versículo 15 dice: pero el espíritu maligno les respondió a esos hijos de este sumo sacerdote, diciendo: a Yeshua conozco. Le dijo el espíritu maligno: a Yeshua yo conozco, y sé bien quién es Pablo. Y sé bien, ahí está la palabra epistemai, y sé bien, sabemos profundamente, yo sé. Mire, el enemigo, los demonios saben quiénes somos nosotros. ¿O no? Ellos saben. Claro. Mire, ellos sabían, sabemos quién es Pablo. ¿Cuántas veces Pablo les habría ordenado, no? Salgan en el nombre del Señor. Sabemos, conocemos. Mire, los demonios tienen un conocimiento profundo. Incluso los mismos demonios también tienen un conocimiento como el que debemos tener nosotros, porque la Biblia dice que los demonios creen que Dios existe. ¿Y qué? Y tiemblan. Por lo menos los demonios hacen lo que no hacen muchos, que saben que Dios es real y juegan con el Señor. Por lo menos los demonios ¿qué? Tiemblan. Y por eso se sujetan al nombre del Señor, porque saben quién es la autoridad, porque saben quién es el Señor, conocen quién es el Señor. Y los mismos demonios saben y tiemblan. Es la diferencia con muchos. Hay muchos que conocen de Dios y no les importa pecar, no les importa vivir su vida como sea. No hay temor de Dios. Los demonios tiemblan a la presencia del Señor. Y por eso ellos dicen, conocemos, mire, conocían de Yeshua. Pues obviamente conocen quién es el Señor. ¿Quién fue el que venció? ¿Quién fue el que resucitó? Imagínense cuando el Señor se levantó, dándose allí el testimonio a
todas estas huestes de maldad, a todos los principados, a todas las potestades. El Señor se levantaba ahora por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de todo gobierno. No importaba ningún demonio, no importaba nada de esto. Ahora la gloria la tenía Él, ahora Él venciendo sobre ellos. Ahora Satanás y sus demonios sabían que el legislador Yeshua tenía la vara de juicio para enjuiciarlos a ellos, y llegará su momento de juicio. Y por eso todos saben, Satanás sabe quién es Yeshua, los demonios saben, y por eso tiemblan a la presencia del Señor. Y por eso ellos conocían a Yeshua. Pero respecto a Pablo dice: y sé quién es Pablo. Conocimiento profundo tenían sobre Pablo, imagínense. Por tanto, ese conocimiento también está sobre nosotros. Y los demonios conocen quiénes somos nosotros, saben quiénes somos, conocen nuestra vida. Es por eso que nosotros debemos entender el proceder de los espíritus inmundos. Saben, así como saben quién es usted en el Señor, también conocen sus debilidades. Por eso en nuestras debilidades es que nos tenemos que fortalecer. Tenemos que aprender a ser más adelantados que los mismos demonios. Ellos conocen, saben su debilidad, saben qué hay en tu vida. Saben porque constantemente te están inspeccionando, y conocen quién verdaderamente es un hijo de Dios. Eso lo conocen. Y ellos tenían un conocimiento profundo de Pablo. Y por eso dice: ¿y quiénes son ustedes? ¿Quién es Pablo? Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué sucedió? Dice: y abalanzándose sobre ellos, el hombre en quien estaba el espíritu maligno dominó a dos. Por eso usted ve que estas personas que comúnmente llamamos locos, pues tienen una fuerza descomunal. Y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo esto. Y esto llegó a ser notorio a todos los habitantes en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos, y el nombre del Señor Yeshua era engrandecido. Mire, ¿qué trajo temor sobre todo Éfeso? Lo que sucedió con estos hombres que quisieron usar el nombre del Señor de manera incorrecta, y eso trajo el temor cuando usamos el nombre del Señor de manera incorrecta. Por eso, ¿cuántos se presentarán delante del Señor? Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, dice el Señor: apártense de mí, violadores de la ley. No les conozco. Algunas versiones dicen: apártense de mí, hacedores de maldad. El texto anomión, violadores de la ley. El texto griego, anomión, violadores de la ley. Ustedes han violado mi ley. ¿Sí? Porque sencillamente eran exorcistas. Eran hijos de sumo sacerdote. Eso les daba cierta ¿qué? Dignidad, autoridad ante el pueblo. Usaban el nombre de Yeshua, ¿sí o no? Usaron el nombre del Señor, ¿sí o no? ¿Y el demonio qué les dijo? ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, no todo el que use el nombre del Señor para tratar de hacer algo, de imitar, realmente viene de parte del Señor. Y hoy hay muchos así que se han levantado usando el nombre del Señor, y usan el nombre del Señor y hasta abusan de su nombre. El uso y el abuso del nombre del Señor. Y por eso el Señor le dirá un día a estos: apártense de mí. Es decir, mis amados, que también estamos viviendo en un tiempo y en una era en donde el conocimiento profundo que aún los mismos demonios tienen, lo estamos usando para nuestros propios beneficios, para nuestros propios fines, y a veces hacemos hasta uso del nombre del Señor sin ninguna consideración ni ningún temor. Miedo nos debería dar a nosotros usar el nombre del Señor de manera común, como si nada. Pero no, vemos a muchos usando el nombre del Señor, haciendo esto, haciendo lo otro. Es algo peculiar de los exorcistas. Hoy se ha levantado mucha gente
haciendo lo mismo que estos, usando eso, sencillamente sin entender. Para finalizar, vayamos por favor a 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo. ¿Lo tienen? Primera Timoteo 6:3 dice, 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno da una enseñanza diferente que no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Yeshua Mesías, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Ojo con esto. Si alguno da una enseñanza ¿qué? Diferente, que no se amolda ¿a qué? A las sanas palabras, las de nuestro Señor Yeshua Mesías, es decir, al Evangelio. ¿Cuáles son las sanas palabras? ¿Cuáles son las sanas palabras? El Evangelio de Yeshua, el Evangelio, las sanas palabras del Evangelio. Pregunta: ¿cuándo fue predicado el Evangelio? ¿En qué momento entró el Evangelio a este mundo? ¿En qué momento? Hebreos capítulo 4. Para que entendamos esto, leámoslo desde el capítulo 3. Esto que vamos a leer acá. ¿Lo tienen? Dice capítulo 3, versículo 14. Porque nosotros hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin el fundamento. Mire, seremos participantes del Mesías ¿cuándo? ¿Cuándo seremos participantes del Mesías? Partícipes en Él, nos volvemos participantes de Él ¿cuándo? Cuando retengamos, o hasta que retengamos ¿qué? Firme hasta el fin del mundo, hasta el fin el fundamento, la base. Usted será partícipe del Mesías si permanece hasta el fin del mundo en el fundamento. El fundamento es el Evangelio. Ojo con esto. El fundamento, el Evangelio. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra Evangelio? ¿Sí o no? Creo que muchas veces. El Evangelio es el fundamento. En tanto se dice: hoy, cuando escuches su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Cuál rebelión? La que hizo Israel, que no quiso escuchar las palabras que le fueron dadas. Porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? Entonces mire, ¿de quién nos está hablando? Del pueblo de Israel. El pueblo que salió ¿de dónde? De Egipto. Ese pueblo recibió un fundamento, Israel, pero no quisieron oír el fundamento. Desde allá se entregó el Evangelio, y se lo voy a mostrar. Dice acá: ¿y con quién estuvo airado con 40 años? ¿Por 40 años? No, está hablando ¿de quién? De Israel, que anduvo 40 años ¿en dónde? En el desierto. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Capítulo 4, sigamos leyendo. Temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Porque de la misma manera, de hecho, permítame, porque ese texto que aparece aquí en griego, ¿sí?
es un texto que tenemos que entender, porque habla de ser exactamente, que sería la palabra kazarper, que significa exactamente, de la misma manera, igual que. O sea, es igual, uno es igual a uno, dos igual a dos. Está hablando de esa forma, ¿sí? Y dice aquí el texto, ojo, mire que lo voy a leer. Porque exactamente, de la misma manera, igual, sin ningún tipo de diferencia, así como a ellos, a Israel, también a nosotros nos fue dado. ¿Nos fue dado qué? ¿El qué? El Evangelio. Es decir, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? La Torá. La Torá es el Evangelio. El mismo, exactamente el mismo Evangelio que les fue entregado a ellos, nos fue dado a nosotros. ¿Y qué fue lo que les fue dado a ellos allá en el desierto? La Torá. La Torá es el Evangelio. Por eso la finalidad y el propósito de la Torá, de la ley, era ¿qué? El Mesías. Nosotros pensamos que el Evangelio es ahí con los discípulos, con los apóstoles. No, el Evangelio fue entregado ¿dónde? Allá en el Sinaí. A ellos les fue entregado, porque a ellos les fue entregado el testimonio del Mesías. Testimonio que luego fue hecho realidad cuando el Mesías se hizo carne. Amén. Entonces dice acá, ¿sí? Porque así como a ellos, exactamente de la misma manera, a nosotros se nos ha predicado el Evangelio. O sea, el mismo Evangelio, exactamente el mismo Evangelio que les fue dado a ellos allá, es el que nos fue dado a nosotros, sin ningún tipo de cambio. Eso es lo que quiere decir el texto allí. Y sigue diciendo, pero de nada les benefició a ellos la palabra que se les predicó, por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. ¿Por qué no les benefició a ellos? Porque no le pusieron ¿qué? Esa fe que debe estar ¿en quién? En Yeshua. Por eso Pablo decía, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso fue que no les benefició, no porque la Torá no sirva. Es que la Torá no sirve de nada, ¿sí? En aquel que no acepta al Mesías, a Yeshua. Ahora, volvamos a donde estábamos nosotros, ahí en Timoteo. Si alguno da una enseñanza diferente, es decir, una enseñanza diferente es una enseñanza que difiere ¿de qué? De la Torá, la cual no se amolda o no se moldea a las sanas palabras, las de nuestro Señor Yeshua Mesías, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es de ahí que si alguien, el mismo apóstol Pablo lo decía, no, a los Gálatas, si alguien les predica un evangelio diferente al que les fue dado, ¿dónde fue dado el evangelio? ¿Dónde fue dado el evangelio? En el Sinaí. Si alguien predica un evangelio diferente a ese que fue dado, sea maldito. Por eso nosotros no podemos renunciar a la Torá, porque si renunciamos a la Torá estaríamos dando un evangelio diferente. Por eso nuestra enseñanza debe amoldarse a esas sanas palabras del evangelio, que obviamente son las palabras que fueron dadas por medio de Yeshua, porque el propósito de la Torá, de la ley, de la instrucción, era el mismo Mesías. Y dice acá, está envanecido. Claro, cuando alguien empieza a hablar una cosa diferente a la Torá, es porque está ¿qué? Envanecido. Y usted hoy escucha la mayoría de congregaciones puras enseñanzas diferentes a la Torá. ¿Por qué? Porque está envanecido aquel predicador, porque no puede enseñar lo que dice la palabra, sino su propia palabra. Y dice aquí, versículo 4, aquel que está envanecido nada sabe, epistemai, nada sabe. ¿Cuántos saben? Aquellos que enseñan
un evangelio diferente, una palabra diferente, una enseñanza que difiere de la Torá que fue dada, de ese evangelio que fue dado? ¿Cuántos saben? Nada. Tienen un conocimiento cero. No tienen ningún tipo de conocimiento. Así hablen del Señor, así reprendan, así hagan lo uno y lo otro. Vemos, los hijos de Seba reprendían en el nombre del Señor, eran hijos de sumo sacerdote, y pareciera que a los ojos de los hombres eso los avalaba, pero de nada servía, de nada sirve. Aquel nada sabe, no sabe nada. ¿Cuántos púlpitos hoy están siendo usados por una cantidad de personas ignorantes de la palabra de Dios, que enseñan solo su propia sabiduría, su propio entendimiento, pero no entienden nada de la palabra? Dice acá, sino que está enfermo. Wow. ¿Está qué? Enfermo mentalmente. Está enfermo mentalmente. ¿Cuántos predicadores? Mire, la palabra, el apóstol Pablo está diciendo que aquellos que enseñan de esa manera están ¿qué? Enfermos mentalmente. Están enfermos mentalmente. Yo no sé si usted alguna vez había entendido esto. ¿Cuántos hoy están predicando y son enfermos mentales? Y multitudes siguiendo enfermos mentales. Amén, gloria a Dios, sí, recibo. Están enfermos mentalmente por la búsqueda de contiendas de palabras, de las cuales surgen envidias, riñas, difamaciones y malas sospechas. Claro, estas enseñanzas, mire, si todos nos dedicáramos a enseñar solo la Torá de Dios, no habría ¿qué? División. Alguien me preguntó un día, pastor, ¿por qué la iglesia cristiana es tan dividida? Es dividida porque cada uno está enseñando su propia cosa. Si nos dedicáramos a enseñar solo lo que dice la Torá e hiciéramos solo lo que dice la Torá, todos enseñaríamos y haríamos una misma cosa. La división de la iglesia sencillamente es el resultado de no vivir acorde a la palabra trazada por el Señor. Amén. La unidad solamente va a llegar, la unidad de la iglesia va a llegar el día que todos nos sujetemos al evangelio, la Torá de Dios, en el entendimiento de Yeshua, obviamente. Aclaro, no una interpretación humana, en el entendimiento de Yeshua. Y dice acá, versículo 5, disputas constantes de hombres corruptos. El conocimiento, ¿sí? Cuando el Señor da conocimiento, pero ese conocimiento se usa a la inversa, se convierte en ¿qué? En ignorancia. Y al usarse a la inversa, eso lo que trae ¿qué? Corrupción. Por eso al rey de Tiro se le dice, por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y dice acá, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad. Entonces, cuando yo decido irme al otro lado, al lado contrario de Ifá, el conocimiento profundo, y ese conocimiento profundo ya no lo aplico para el servicio de Dios y conforme lo que dice la palabra, en el entendimiento de la palabra, sino de mi propia conveniencia, lo que hago es corromperme. Y dice acá que quedo privado de la verdad, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Pareciera que estuviera describiendo exactamente la condición de la mayoría de la iglesia hoy, que han visto todos en el evangelio de la piedad una fuente de ¿qué? De ganancia, que usan el evangelio ¿para qué? Solo como una fuente de ganancia. Cada persona que viene la ven con signo de pesos. Hay que ganar más almas. Signo de pesos, no, más, vayan por más, signo de pesos. Porque muchos que ven es así eso. No les interesa enseñar la verdad, sino que les interesa es explotar a los que más puedan. Fuente de ganancia. Dice Pablo, aunque fuente de gran ganancia es la piedad,
si va acompañada de contentamiento, es decir, de aprender a contentarse con lo que Dios le ha dado a uno. Es decir, vivir mesuradamente. Sobre todo los ministros del Señor. Los ministros del Señor tenemos que aprender a tener un contentamiento, a vivir mesuradamente. Yo no comparto la idea de ministros que viven como actores de Hollywood, que viven como grandes famosos, en mansiones, rodeados de escolta, con sus carros en filas y despampanantes, sus super joyas, relojes Rolex. Usted los ve allí, ¿sí? Rolex. Detalle, y usted les ve, uy, tremendo, ¿sí? Una cantidad de cosas. Si no acompaña de contentamiento. Cuando yo como ministro no entiendo cuál es mi rol y a qué he sido llamado, pues nunca me voy a contentar. Siempre voy a querer ¿qué? Más, 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 más y más y más, y no voy a tener saciedad. Y dice acá, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vaya a ver si esto se acomoda al evangelio de la prosperidad que se predica hoy. Muchos quisieran coger este texto de la Biblia y rasgarlo, sacarlo. Pues los que quieran ser ricos, hablando, sobre todo le está hablando hasta ministros, ¿no? Porque recuerda que Timoteo era ¿qué? Un ministro, y está hablando de aquellos que enseñan, ¿no? La palabra. Es decir, que están hablando de los que están al frente de la iglesia. Pues los que quieren ser ricos, aquellos ministros que quieren ser ricos, caen en tentación y en trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Claro, cuando un ministro empieza a vivir con la opulencia y la codicia y todo eso, ¿quiénes pierden? Los de afuera, porque empiezan a ver situaciones y lo que hace uno es literalmente hundir a esa persona, pisotearlo, hundirlo, porque ese mal testimonio que están viendo les impide venir al Señor. Imagínense una persona que ve llegar al pastor en sendas camionetas y rodeado de escolta. ¿Qué va a pensar la persona? Los cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos de esos ministros se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste tu buena confesión. Te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Yeshua el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de nuestro Señor el Mesías. ¿Hasta cuándo hay que guardar el mandamiento del Señor? Los mandamientos, ¿hasta cuándo? Hasta la manifestación del Señor, la cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y el Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor, dominio eterno por siempre. Amén. Nosotros estamos llamados a no corromper la sabiduría que nos ha sido dada, ese conocimiento que nos ha sido dado, un conocimiento profundo. ¿Y cuando lo corrompemos? Cuando nos dejamos desviar por nuestras cosas, por nuestra codicia, por nuestro ego. Cuando no lo ponemos en práctica, más bien usamos ese conocimiento para negarlo a la inversa, como lo hizo Pedro. Nosotros estamos llamados, mis amados, a marcar una diferencia. Hoy vivimos en medio de un mundo que se está corrompiendo y usa precisamente el conocimiento de Dios para corromper su sabiduría. Qué contradicción. Tenemos un conocimiento el cual usamos para corromper la sabiduría, como muchos lo hacen.
Por eso indudablemente hoy estamos viviendo en los últimos tiempos. Una generación como la de Noé se está levantando hoy. Por eso el Señor no tarda su juicio será pronto. Coloquémonos de pies, por favor.